Levante sus manos y ore conmigo. Dígale: Padre Dios, a ti levanto mis manos en señal de adoración. Dispongo mi corazón para recibir tu palabra, y mi vida entera está lista para obedecerla. Padre Dios, que tu reino venga y se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos en la serie de José, y Dios tiene un sueño y un destino para cada uno de nosotros, para cada persona, pero en medio de ese sueño y ese destino hay que transitar por un camino de 10 pruebas. Como veíamos en el video, hoy nos corresponde la prueba de la persistencia y la prueba profética. Los que no hayan estado en las anteriores, usted puede verlo en nuestra página web, puede ver las prédicas anteriores y ponerse al día. Hace una semana hablábamos de que José hizo lo correcto ante la tentación sexual y ante administrar todos los bienes de su amo Potifar. Él honró a Dios y él honró el lugar que Dios le había dado en la casa de su amo, pero por hacer lo correcto José es llevado a prisión. Por hacer lo correcto José es llevado a prisión. Parece que fuera una incoherencia. Cuando hacemos lo correcto, cuando estamos en obediencia, ¿qué esperamos? Bendición. Y seguramente José estaba esperando bendición por hacer lo correcto, pero sucede todo lo contrario. Vamos a leer Génesis 39, versículo 13 al 20. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Interesante. Ella, ¿por qué está como tratando de poner a su esposo como en contienda con los siervos? Miren, él trajo a este hebreo aquí para deshonrarnos. Ella, versículo 16, se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó la versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Versículo 19. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José le había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Escuche bien, José hace lo correcto y por hacer lo correcto va a la cárcel. En mi concepto, esta es una de las pruebas más difíciles que hay. Porque una cosa es cuando usted está obrando mal y vienen consecuencias, usted dice, pues estoy obrando mal. Pero cuando usted está obrando bien, usted no espera que cosas malas vengan a su vida. Yo recuerdo la primera vez que me lesioné, yo ni reclamos hice. Yo dije, yo sabía cómo estaba caminando, estaba en un desorden en todo sentido. Y yo, pues, nada. Pero la segunda vez yo ya había arreglado las cosas con mi esposa, estaba caminando en obediencia, estaba viniendo a la iglesia. Y cuando siento la segunda lesión, yo digo, ¿por qué? ¿Por qué si estaba haciendo lo correcto? Ahora cuando escucho a María Eugenia hablar, digo, no, eso es nada comparado con lo que ella vivió. Pero es la prueba quizás donde más personas dejan el camino del Señor, dejan de venir a la iglesia y donde más personas se enojan con Dios. Porque no entienden. Y porque quizás a veces al principio no nos explican lo que Jesús dijo en Juan 16:33. Jesús dijo, mientras estén en el mundo tendrán aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús dijo, no tienes que buscar las pruebas, van a ver. En el mundo hay dificultades, en el mundo hay
pruebas. Jesús mismo en Mateo 7 habla de dos casas. Una construida por un hombre sabio que dice que escuchó las palabras y obedeció. Y otra construida por un hombre necio que escuchó pero no obedeció. Y las tormentas, las inundaciones y los fuertes vientos golpearon ¿cuál casa? Las dos. Del que era obediente y del que no era obediente. Estar en Cristo no te exime del dolor, no te exime de las dificultades, no te exime de los problemas. Ahora, una casa de esas se derrumbó, pero la otra permaneció. Y lo que tenemos que mirar es si las dificultades van a hacernos más fuertes, más firmes, o van a derrumbarnos. José había permanecido en integridad. Y eso lo llevó a la cárcel. Ahora, esto es interesante. La pena por intento de violación no era cárcel, era muerte. Potifar es el capitán de la guardia, es decir, el encargado no solo de la prisión, sino el encargado de mochar las cabezas para Faraón. Tenía ese dulce trabajo. José era un esclavo, para la época alguien insignificante. Pero Potifar lo envía a la cárcel y no lo mata, sabiendo que la pena para ese tipo de delito era eso. Y no solo eso, al parecer Potifar recomienda a José con el jefe de los presos y lo pone en primer lugar allá. Puede ser que él conoce realmente cómo es su esposa, pero maneja la diplomacia porque tiene dudas si lo que realmente pasó es verdad. Y en la cárcel dice que el Señor estaba con José, le mostró su fiel amor y lo puso a cargo de todo. Cuando empezamos a mirar todo el proceso de José, nos damos cuenta qué diferente es este José al José cuando recibió el sueño a los 17 años, lleno de orgullo. Ahora este José no permite que la injusticia en su vida le impida caminar hacia su destino. ¿Por qué? Porque José ha aprendido que los destinos de grandeza siempre transitan por la senda de la humildad. José ha aprendido que los destinos de grandeza siempre transitan por la senda de la humildad, y la humildad no es inferioridad. José siguió sirviendo al Señor en la cárcel. A veces estamos esperando que Dios nos libre de las circunstancias para servir al Señor, pero Dios quiere que aún en medio de las circunstancias difíciles podamos servirlo a Él, como hablaba María ahorita. Por eso se llama la prueba de la persistencia, de seguir adelante a pesar de que cuando hacemos lo correcto las cosas muchas veces no salen como nosotros esperamos. ¿A cuánto les gusta pasar pruebas y dificultades en la vida? Levante su mano. Obviamente yo esperaba esta respuesta. O sea, yo nunca he escuchado a nadie decir: qué bacano, estoy en un momento tan difícil, estoy emocionado. Nadie dice eso, ¿cierto? Romanos 5, versículo 3 al 5. Dice así: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Hey, ¿Pablo está loco? Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, es decir, aflicciones, angustias, estrechez, persecución, tribulación. Claro que no, ninguno levantamos las manos cuando dijimos que nos gustaban las dificultades. Pero ¿dónde está el gozo entonces? En lo que las dificultades producen, en lo que las pruebas producen. Escuche esto: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Punto número 1: las pruebas y las dificultades desarrollan o producen resistencia, es decir, perseverancia. En griego tiene un poquito una definición más amplia, quiere decir aguante alegre. Resistencia alegre, constancia. Porque una cosa es aguantar, una cosa es esperar, una cosa es persistir, pero otra cosa es hacerlo con alegría. Usted está
en una fila, en el banco o en el supermercado y se da cuenta de que el cajero es italiano, se llama Máximo Lentini. Y esa fila no avanza por ningún lado. Y usted puede esperar con paciencia y alegre, o puede empezar a tirar la pullita. ¿Sí o no? Pero esa es una resistencia alegre, ojo. En un taco, de esos que se están formando ahora en Medellín, en la autopista. Y hasta los cristianos empezamos a darle a esa cabrilla y a darle a ese pito como si eso moviera el taco, ¿sí? O esperando la esposa que salga. Y si usted tiene esposa y 2 hijas damas, tiene que esperar 3 mujeres que salgan. Aunque ellas dicen que el demorado soy yo. Que porque mientras me peino las cejas, eso me demora mucho tiempo. José tuvo que esperar 13 años para empezar a ver el cumplimiento de su sueño. David fue ungido rey y tuvo que huir 13 años. Pablo se encuentra con el Señor y queda 13 años en un templo antes de hacer su primer viaje misionero. Pastor, ¿cómo así? Entonces tengo que esperar 13 años para que se dé lo que estoy esperando a mi vida, el sueño de Dios a mi vida. Yo no sé, no estoy diciendo eso, pero lo que creo es que la forma como respondemos a la adversidad es lo que determina cuánto durará la prueba. Si usted responde con quejas, si usted responde con incredulidad, si responde con duda, con rebeldía, con orgullo, creo que eso va a ser más larga la prueba. José pudo amargarse con sus hermanos, con los egipcios, con la esposa de Potifar, con Potifar mismo, con Dios mismo, pero no lo hizo. Él mantuvo su corazón puro, confió en Dios y perseveró. Y yo creo que lo hizo con alegría. ¿Por qué creo que lo hizo con alegría? Porque José se dio cuenta en la cárcel que habían 2 hombres que estaban preocupados por un sueño que habían tenido. Ahorita voy a hablar más de esto. Pero cuando usted está ensimismado en sus problemas, usted no se da cuenta de cómo está nadie más. Pero esto muestra que José no estaba así y que estaba llevando a cabo su labor con gozo. Estoy leyendo las cartas pastorales. Y la mayoría de cartas pastorales escritas por Pablo desde una prisión y aún antes de ser ejecutado, ¿sabes a qué Pablo está animando a las iglesias? Alégrense y dé gracias. Alégrense y dé gracias. Alégrense y dé gracias. Creo que debemos vivir la vida con más alegría y con más gratitud. Creo que debemos pelar más los de leche siempre. Una sonrisa. Pele los de leche al que está al lado. Dele una sonrisa. José está pasando un momento difícil, pero está confiando en Dios, lo está haciendo con gozo, está perseverando. ¿Y sabe lo que dice? ¿Qué produce esa perseverancia? Mire, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Ojo, y la resistencia desarrolla, punto número 2, firmeza de carácter. Y recuerde que el carácter es lo que Dios busca perfeccionar en nosotros para que cuando el sueño se cumpla pueda soportar la grandeza de ese sueño. Así que mis amados jóvenes y jovencitas, todos los que pensaron que el carácter venía por imposición de mano, les tengo una mala noticia. No viene por imposición de manos. Usted no pasa y el pastor Lucho, que es el más santo de todos aquí, ora por usted y dice: recibe carácter. No. No funciona así. ¿Cómo viene el carácter? Por perseverar con alegría en medio de las pruebas
y las dificultades. Así es la forma que viene el carácter a nuestra vida. Robert Morris dijo: sin carácter no podemos tener éxito en el destino que Dios tiene para nuestra vida. Yo sé que a todos nos gustan las recompensas instantáneas, pero ¿sabe una de las peores cosas que alguien puede hacer con nosotros o nosotros con alguien? Es posicionar a una persona en un lugar de responsabilidad para el cual no está listo. O sacar a una persona de una prueba cuando Dios no ha terminado de cumplir su objetivo en medio de ella. Lo pueden hacer con nosotros o otros lo podemos hacer con alguien. No promuevas a alguien que todavía no tiene el carácter que necesita para asumir la responsabilidad. José tenía el favor de Dios, pero también tenía una habilidad sorprendente para liderar y administrar. Era asombroso y estaba madurando. Yo lo estaba puliendo en el carácter. Yo considero que hay 3 I. Son mis 3 I de las personas que yo considero exitosos verdaderamente. ¿Y por qué digo exitosos verdaderamente? Porque a veces la gente, la sociedad llama a una persona con mucho dinero y reconocimiento que tiene 3 matrimonios destruidos un hombre exitoso. No lo es. Y las 3 sí para mí de una persona verdaderamente exitosa es intimidad con Dios. Y también es mucho las características de los héroes de la fe. Primero, intimidad con Dios. Una persona que tiene una relación sólida con Dios, lo que garantiza que siempre va a confiar más en Dios que en su don y que siempre va a depender de Dios. Lo segundo, integridad, que es el carácter que soporta la grandeza de los dones y la grandeza del llamado o del sueño de Dios sobre su vida. No podemos ser perfectos, pero podemos ser íntegros. Y lo tercero, idoneidad, la capacidad para realizar la labor encomendada, pero que al mismo tiempo sigue creciendo en busca de perseguir siempre la excelencia. José estaba creciendo en esto. Y recuerde que le hablé que había 2 presos más en la prisión que Faraón había mandado a la cárcel. 2 presos del rey, un copero y un panadero. Y José vio que los 2 estaban preocupados y les preguntó por qué estaban preocupados, y era porque habían tenido un sueño. Le cuentan el sueño a José, todo eso está en Génesis 40. Le cuentan el sueño a José, y cuando le cuentan el sueño a José, José lo interpreta. Y 3 días después, Faraón está de cumpleaños, hace una fiesta y se cumple el sueño tal como José lo interpretó. Para el panadero era que iba a morir, para el copero era que iba a ser restituido a su cargo. Y escuche lo que José le dice al copero que sabía que iba a ser restituido a su cargo. Génesis 40, versículo 14 y 15. Ustedes pueden leer todo Génesis 40 y 41 en la casa, no lo hago por cuestión de tiempo. Pero versículo 14 y 15 de Génesis 40 dice así: le dijo al copero: te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Cuando lees estas palabras, tú no ves nada malo en ellas, pero puede ser que Dios esté mirando la motivación que hay detrás de ellas. Esto es muy importante, iglesia. ¿Qué pasó cuando el copero salió? Versículo 23 de Génesis 40. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. ¿Por qué? ¿Por qué se olvidó de José? ¿Sabes qué puede ser? Yo creo que José quiso manipular la situación o las circunstancias y trató de, por la fuerza de él, cumplir el destino de Dios. ¿Sabes algo? Tú sabes cuando estás hablando con alguna persona que puede bendecirte de alguna manera y cómo tú puedes decirle algo manipulando la situación para que te bendiga. Y Dios nunca bendice la manipulación. Nunca.
Si Dios permite que eso pase así, en la manera que José lo estaba haciendo, entonces José iba a creer que esa es la forma en que él debía conducirse para lograr todo lo que quería en la vida. Y cuando seguramente Dios vio que José actuó así, dijo 2 años más. Dios sabe cuando tú admiras un reloj de una persona que te lo puede regalar y cuando por debajo no estás admirándolo, sino que estás diciendo dámelo. Y las palabras parecen sanas, pero la motivación debajo, uno sabe en su corazón realmente si la motivación es correcta o no, porque tenemos el Espíritu Santo. Al cabo de 2 años, Dios le da un sueño a Faraón. ¿Por qué después de 2 años? Porque quizás antes José no estaba listo para ser el segundo hombre más poderoso sobre la tierra. Pero se imagina la espera de José cuando sale el copero, ya esto es cuestión de días para que yo esté fuera de aquí. No, cuando pasaron los días, no, ya es cuestión de semanas. Pasaron las semanas, no solo es cuestión de meses, 2 años en una prisión de manera injusta. Y ya llevaba 11. Faraón tiene el sueño. ¿Quién le dio el sueño a Faraón? ¿Dios? ¿Por qué no se lo dio antes? Quizás se trataba de José. Y cuando le da el sueño al Faraón, ahí sí el copero se acuerda. ¡Ah! Un pelao hebreo en la cárcel interpreta sueños. Faraón lo manda a llamar. Y el sueño de José, de Dios en la vida de José comienza a cumplirse. Pero escucha esto, Dios nunca te pondrá o me pondrá en su destino antes del que el carácter esté listo, porque si no vamos a fallar y Dios no quiere que fallemos. Y por eso en medio de las pruebas tenemos que alegrarnos, porque Dios sabe lo que hace y Dios sabe cuándo es el momento que estamos listos para poder llevar a cabo ese sueño de Dios y verse cumplido más de lo que podemos pedir, pensar o imaginar. Denle un fuerte aplauso al Señor. A medida que el carácter es desarrollado en nuestras vidas, mira lo que pasa. Volvemos a Romanos 5, versículo 4. La resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza de segura salvación. Punto número 3, el carácter fortalece nuestra esperanza. ¿Y sabe algo? Tenemos que diferenciar la esperanza como nosotros la conocemos en nuestro lenguaje español y la esperanza bíblica. Porque la esperanza en nuestro lenguaje español es que lo último que se pierde es la esperanza, hermano. Pero lo que usted está diciendo es, puede que se dé, pero puede que no se dé. ¿Sí o no? Vámonos de paseo mañana. ¿Será que llueve? Yo espero que no. Esperanza, pero no puedo asegurar nada. Pero la esperanza bíblica es todo lo contrario. Es que usted está seguro que eso que espera va a suceder. Porque la esperanza ve las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde las circunstancias. Y no es solamente una esperanza para que Dios nos libre de las circunstancias, sino para que Dios nos ayude a caminar en medio de ellas y pueda cumplirse el propósito del Señor en medio de la prueba. Versículo 5 de ahí mismo de Romanos dice: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Esa esperanza no acaba en desilusión, aún así demore la prueba, porque lo que nos da esa seguridad de que eso se va a cumplir y de que Dios va a actuar es que el amor de Dios fue manifestado por Cristo en la cruz y derramado por el Espíritu Santo en nuestra vida. Proverbios dice que la esperanza demorada enferma el corazón, enferma el alma, es decir, trae desilusión. Pero cuando esa esperanza viene producto de un carácter que ha sido probado y formado,
Y la confianza está en el amor de Papá Dios manifestado en la cruz de Cristo y derramado por el Espíritu Santo. Nunca esa esperanza se convierte en desilusión por mucho que demore. Porque usted confía que fiel es el que lo prometió y fiel es el que lo cumplirá, el que también va a hacerlo. Iglesia, la esperanza no es solo para el futuro, la esperanza es también para el presente, en lo que Dios puede hacer hoy, en cómo Dios puede cuidarte hoy, protegerte hoy, sanarte hoy, liberarte hoy y abrir una puerta hoy. Porque lo cuarto es que la esperanza abre puertas. La esperanza produce citas divinas. Recuerde, la esperanza no es optimismo, es seguridad de nuestro futuro, seguridad de nuestro destino, porque es la confianza en el amor de Dios. José tuvo una cita divina cuando lo llamaron y dicen: Faraón tuvo un sueño. ¿Usted se imagina si José hubiese dejado afligir el corazón porque el copero se olvidó de él? Y si hubiese sumido en el dolor y en la autocompasión, quizás habría muerto, porque la desesperanza y la desilusión le había afligido el corazón. Pero no, a pesar de eso, siguió. Y cuando se abrió la puerta y cuando vino esa cita divina, aquí estoy yo. Faraón tuvo un sueño. El interpretar los sueños es de Dios y Dios me ha dado ese don. Y fue. Y no solamente se abrieron las puertas de la cárcel, se abrieron las puertas del palacio. ¿Cuántos quieren eso para su vida? ¿Cuántos quieren eso para su vida? Que no solamente se abran las puertas para salir de la dificultad, sino que se abran las puertas para que entremos en el destino de grandeza que Dios tiene preparado para cada hijo y cada hija de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Si la persona del piano puede ir subiendo, por favor. Solo una persona puede impedir que su destino se cumpla. Solo una persona puede retrasar su destino. ¿Sabe quién es esa persona? Usted mismo. Decida siempre hacer lo correcto y nada podrá detener lo que Dios quiere hacer en su vida. Esa es la prueba de la persistencia y con ella la prueba profética. Usted sabe que José tuvo que seguir creyendo en el sueño que Dios le había dado, en la palabra que Dios le había dado, a pesar de las circunstancias. La palabra profética prueba nuestra fe. ¿Sabe por qué? Porque requiere que caminemos en fe. Todos tenemos palabras proféticas sobre nuestra vida. Usted dirá: a mí nadie me ha dicho nada. Hey, Dios habló a tu vida desde que estabas en el vientre de tu mamá. Pero la palabra profética de Dios a nuestra vida solo es la pieza de un rompecabezas, porque Dios nunca da todo el panorama completo, porque si te da todo el panorama completo, dejas de caminar en fe. Es solo una pieza para que caminemos en fe. Por eso la palabra profética prueba nuestra fe. Creemos o no en lo que Dios está diciendo y vamos a caminar en lo que Él está diciendo. Hay que caminar en fe. Pero lo otro también es que la palabra profética se somete a la palabra escrita, porque Dios no se contradice. Y el cumplimiento de la palabra profética depende de que caminemos en la palabra escrita. Mira lo que dice el Salmo 105, 17 al 19. Es fabuloso. Hablando de la vida de José. (105:17) Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. ¿Crees que era fácil lo que vivía José? Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. La traducción en hebreo es de cumplirse la palabra profética. El Señor puso a prueba el carácter de José. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. ¿Cómo? Si habría de caminar o no en la palabra escrita. Por último,
Cuando sabes que tienes una palabra de Dios, no la sueltes. Aférrate a ella. No la sueltes. Escríbela, declárala, proclámala. Día a día. Milita, como le dijo Pablo a Timoteo. Militan las palabras que se dieron acerca de ti. Pelea la buena batalla de fe. Mantén la conciencia limpia. Primera de Timoteo 1:18 al 20. No suelte las palabras. No menosprecie las profecías. Examínalas, retén lo bueno, pero permanece en ellas. Aférrate. Señor, yo estoy seguro que tú me dijiste eso. Y no la sueltes hasta que veas el cumplimiento de cada una de ellas, hasta que veas los sueños que Dios plantó en ti hacerse realidad. Y una última cosa, mientras camina en ellas para verlas cumplidas, déjeme decirle esto en secreto. Mientras camina en ellas para verlas cumplidas, acérquese bien, acérquese. Tenga en cuenta que solo hay una persona, una sola, a la que usted tiene que agradar, a la que usted tiene que complacer. ¿Cómo se llama esa persona? Dios. Denle un fuerte aplauso a él.